Estamos acá en otro video más del canal. En este video hemos llegado al fin a lo que es el análisis funcional de la conducta. Todos los videos anteriores han sido básicamente una preparación para poder comprender básicamente en profundidad cómo es esta herramienta, esta metodología que básicamente nos ayuda a entender, nos da una explicación de por qué alguien hace lo que hace. Esa debe ser la pregunta fundamental que toda persona que vaya a hacer un análisis funcional debe tener en mente. Y sí, dije mente. ¿Por qué alguien hace lo que hace? ¿Por qué esta persona se comporta como se comporta? ¿Por qué no hace lo que quiere hacer, por ejemplo? ¿Por qué se pelea con tal? ¿Por qué no puede dejar de pensar en tal? ¿O por qué no puede dejar de hacer tal cosa? Etcétera. ¿Sí? Esta herramienta nos va a ayudar a dar una explicación a eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de identificar las relaciones de contingencia entre las respuestas y el contexto. ¿Sí? Como hemos venido hablando, una conducta es función de su contexto, de su medio. Entonces, la idea sería entender qué función está cumpliendo esta conducta específica en este contexto específico. Justamente, de ahí el nombre, análisis funcional de la conducta. Acá lo que nos va a interesar nuevamente es la distinción entre morfología y función. Hay muchas metodologías en psicología que se basan principalmente en la morfología, en la forma, en cómo se da una determinada conducta, en las características quizás de un pensamiento, de una conducta a partir de la cual hacen un diagnóstico y, en fin, son otras metodologías. Desde el análisis de conducta, que pertenece a digamos, del cual es el paradigma al que pertenece el análisis funcional de la conducta, ya hemos visto en varios videos el por qué lo importante es la función y no la morfología. Para este tipo de casos, obviamente que van a haber situaciones donde nos interesa modificar la morfología de una conducta, el cómo se da, como hemos dado el ejemplo muchas veces de las habilidades sociales. Bien, seguimos viendo, caracterizando lo que es el análisis de la conducta. Primero tenemos que hablar de que el contexto es toda estimulación tanto externa como interna. Esto ya tiene a esta altura que quedar súper claro. El contexto no es solamente lo físico, lo que está por fuera del organismo, sino todo lo que está interactuando con el organismo. Y a veces hay estímulos que le hemos llamado interoceptivos, como por ejemplo un dolor de panza, un hormigueo, el famoso mariposas en la panza. Y esa es una estimulación interna y va a ser parte del contexto que va a influir en la conducta. Otra característica es que consiste en la aplicación de los principios de aprendizaje, principalmente respondiente y operante. El uniestimular, si bien influye, digamos que no se tiene tanto en cuenta a la hora de hacer un análisis funcional porque creo yo que es lo que más varía o no es tan representativo a la hora de hablar de una función, pero está a la base de la explicación de lo que pasa a nivel respondiente y operante. Sobre esto hay un video específico sobre los principios de aprendizaje. Se tiene en cuenta las distintas variables disposicionales. Como hemos visto en los dos videos anteriores, las variables disposicionales, si bien no explican la conducta, van a influir en una determinada contingencia. Van a ser más probable o menos probable que se dé una determinada contingencia. Acá, como ya hemos visto, tenemos las variables motivacionales, la historia de aprendizaje, las reglas verbales, entre otras. Seguimos caracterizando. Está centrado en el presente. Si el análisis funcional de la conducta se centra en el presente, en lo que ya vamos a ver más adelante, lo que es la hipótesis de mantenimiento. ¿Sí? ¿Qué mantiene esta conducta actualmente? ¿Cuáles son las variables del contexto que están, si una conducta se mantiene, recuerden, está siendo reforzada? O esta conducta no se está dando, entonces está siendo o extinguida o castigada. Y nos interesa saber en la actualidad qué está pasando. Ahora bien, para entender lo que está pasando actualmente, tenemos que muchas veces ir al pasado y tener una hipótesis de origen.
La hipótesis de origen es cómo llegó a esta conducta a tener esta función en este contexto, o estos estímulos a tener una función aversiva o apetitiva, o por qué para esta persona esto es reforzante, o por qué para esta persona esto es aversivo. Entonces para eso nos ayuda la hipótesis de origen. Pero no nos centramos en el pasado y tratar de buscar la causa en el pasado. El pasado nos va a ayudar a entender el presente, pero la causa de esta conducta del mantenimiento está en el presente, no en el pasado. Eso es fundamental tenerlo en cuenta porque hay muchas terapias que buscan la causa de la conducta actual en el pasado. Entonces, esta persona hace determinada conducta porque en el pasado le pasó tal cosa, entonces tiene un trauma y el trauma es el origen de esta conducta. Bueno, desde el análisis de conducta sabemos que no es así, que si esta persona, quizá en el pasado, o sea, el origen nos puede ayudar a entender algunas cosas de la actualidad, pero seguramente en el presente esta conducta está siendo reforzada, castigada o extinguida de alguna manera, por lo que la causa está en el presente. Es un método ideográfico. Así en psicología hay varias corrientes que buscan esa metodología ideográfica, que es básicamente nos interesa estudiar un sujeto particular, la vida particular de este sujeto. Bueno, no la vida en su totalidad, sino nos interesa entender la función que cumple para este sujeto en este contexto particular. No buscamos generalizar cuando hacemos un análisis funcional, aunque puedan ser situaciones similares o parecidas a la que esté viviendo otra persona. Lo que buscamos es único, es del uno por uno, como dicen nuestros amigos psicoanalistas. Es un método hipotético, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar en el ámbito aplicado, no tenemos la capacidad de controlar todas las variables. Por tanto, lo que nosotros vamos a decir, bueno, decimos que esto está hipotéticamente siendo reforzado por esto. ¿Con muchas probabilidades? Sí, obvio. Pero nunca podemos nunca podemos comprobarlo como se podría comprobar en el análisis experimental. Es dinámico porque básicamente puede cambiar. No es que una vez que se hace un análisis funcional ya está. De hecho, lo que buscamos es que esta conducta cambie de función, cambie la conducta, etc. Entonces, justamente lo dinámico es algo que lo caracteriza. Y es heurístico. Heurístico básicamente es dar un modelo para explicar algo. Es una explicación, ¿sí? Ofrece una explicación. Acá ponemos un modelo para organizar la información y comprender la conducta. Nos da esa capacidad de comprensión basada en los principios de aprendizaje, por lo que, como los principios de aprendizaje tienen tanta solidez empírica, podemos decir que, bueno, es muy plausible, pero no podemos comprobarlo porque no tenemos la capacidad, o sea, no podemos comprobarlo como a nivel experimental, porque no tenemos esa capacidad de control. Otra característica es que es una estrategia fundamental. Veamos lo que nos dice Froxán en su libro Análisis Funcional en la página 43. Atendiendo a la funcionalidad de la conducta del cliente, podemos explicar los problemas que lo traen a consulta y podemos diseñar y aplicar técnicas de intervención que permitan desarrollar nuevas funcionalidades más adaptativas a largo plazo. A ver, en la clínica, con los niños, con adultos, con adolescentes, en lo laboral, en lo deportivo, en cualquier ámbito, que alguien quiera aplicar psicología, la estrategia fundamental debería ser el análisis funcional de la conducta. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que va a hacer un psicólogo o una psicóloga es modificar conductas. ¿Sí? Ya hablamos de que el pensamiento es conducta, de que las emociones son un tipo, bueno, en realidad una variable motivacional, pero en fin, lo que buscamos es modificar conductas. Entonces tenemos que saber qué función cumple esta conducta, qué mantiene esta conducta y a partir de ahí podemos diseñar y aplicar técnicas para modificar justamente la función que está cumpliendo esta conducta, modificar el contexto, etc. Pero sin análisis funcional vas a ciegas. Realmente podés tener técnicas excelentes, muy buenas, muy validadas, pero sin análisis funcional
vas a ciegas. ¿Por qué? Porque no sabes qué estás haciendo. No sabes si estás modificando, estás reforzando, si hay que castigar, si hay que extinguir. No se sabe sin análisis funcional. Bien, seguimos. Permite analizar tanto la conducta manifiesta como encubierta, ya lo hablamos cuando lo mencionamos en contexto. Atiende al carácter adaptativo de la conducta. Esto es fundamental y es algo que lo va a retomar las terapias de tercera generación. Los organismos aprenden en su medio y modifican su comportamiento para adaptarse a él. Así, un problema psicológico constituye un problema de adaptación a largo plazo. ¿Qué nos quiere decir Froxán con esto? Una persona que aprendió que ante ciertas sensaciones desagradables del ataque de pánico, por ejemplo, como puede llegar a ser la hiperventilación, que se acelere el corazón, todas esas sensaciones desagradables, aprendió a gestionarlas de una manera que ahora no le está sirviendo adaptativas. Pero en su momento le sirvió, por ejemplo, intentar distraerse, intentar pensar en otra cosa, o veamos el ejemplo del TOC, que se viene un pensamiento intrusivo de que, no sé, un familiar puede tener un accidente. Entonces me pongo, para poder distraerme un ratito y no pensar en eso porque me tiene muy mal, me pongo a ordenar libros. Entonces ahora lo que pasa es que no puedo tener una experiencia incómoda porque me pongo a ordenar libros y no puedo dejar de ordenar libros. Entonces, en su momento le sirvió. En su momento, el organismo se adaptó a su medio, a su contexto, a partir de esta conducta. Pero ¿qué pasa? En la actualidad no le está sirviendo. Una persona que se preocupa constantemente sobre su realidad, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el presente, sobre lo que pueden pensar las otras personas, sobre lo que hice, si estuvo bien, estuvo mal, en su momento quizás la preocupación tuvo una función útil en su medio y le sirvió para adaptarse, pero actualmente le está resultando totalmente desadaptativo porque ahora, digamos, el famoso trastorno de ansiedad generalizada, la persona no puede estar tranquila nunca. Entonces, toda conducta tiene un carácter adaptativo, pero que no le está sirviendo a largo plazo. Bien, vamos ahora a cómo hacer un análisis funcional de la conducta. ¿Sí? Hasta recién eran las características, ahora cómo hacer. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis morfológico. Si bien yo dije la morfología no es lo importante, hablé de más. No es que no es lo importante, es el primer paso. No nos quedamos en la morfología, pero necesitamos de la morfología. ¿Qué es básicamente esto? Lo primero es la descripción del problema clínico, ¿sí? La problemática inicial. Lo que viene una persona o alguien que lo derive o lo que sea. ¿Sí? La demanda inicial. Estoy deprimido. No puedo dormir por las noches. No puedo superar el duelo por un ser querido. No puedo acercarme y socializar con gente, etc. Ese es el problema, ¿sí? O este niño es revoltoso. Entonces, vamos a empezar a establecer lo que es la conducta problema, ¿sí? Bueno, ¿cuál de todo esto que trae es la conducta problema? Y hacemos una descripción lo más operativa posible del problema. ¿Qué quiere decir operativa? Quiere decir que lo vamos a desglosar en conductas concretas, ¿sí? Entonces, usted está deprimido, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Llora mucho? ¿Llora poco? ¿Se queda en la casa, no puede salir? ¿O sale mucho y no puede estar en la casa? Pensamientos de fracaso, etc. ¿Sí? O sea, tratamos de desglosar a algo lo más concreto posible, ¿sí? Acá no vale el me siento mal. Bueno, veamos, ¿qué es estar mal? ¿A qué te referís con estar mal? Y dolor de panza, sensaciones fisiológicas, digamos, desagradables. Bueno, la idea es llevarlo a lo más concreto. Atendiendo a la frecuencia es cuántas veces se da durante el día, durante la semana, durante el mes, etc. La duración, cuánto tiempo estás en este estado, cuánto tiempo dura, no sé, ese berrinche, esa hiperventilación, ese problema de ansiedad, lo que sea. Y lugar y tiempo, ¿sí? ¿Dónde y cuándo? ¿Esto en dónde se da? ¿En el trabajo, en la casa, con tu pareja, cuando estás solo?
En los tiempos, se da más bien de noche, en la mañana, en la tarde, o puede ser también cuando estás de vacaciones, etc. Seguimos con el análisis morfológico. Describir el contexto, ¿sí? En el contexto tenemos que describir estímulos antecedentes y consecuentes. Acá no vamos a establecer ninguna relación de funcionalidad todavía, pero vamos a decir, bueno, cuando te pones a llorar, ¿qué estabas haciendo antes? Y después de llorar, ¿qué pasa? ¿Qué suele suceder? O cuando te dan estos pensamientos derrotistas o estos pensamientos críticos, ¿qué estabas haciendo antes? Y cuando tenés estos pensamientos, ¿qué haces después? ¿Sí? Es fundamental describir ese contexto. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasando? Etcétera. Métodos. Bueno, acá tenemos observación directa, autorregistros, entrevista, autoinforme, cuestionarios, inventario. Esto ya un poco más, mucho más aplicado, más específico. Después vamos a identificar variables disposicionales que puedan alterar la contingencia. Hemos estado viendo en los videos anteriores, hacemos un pequeño repaso, como pueden ser variables biológicas. Bueno, cuánto edad tiene alguna enfermedad, sueños, cuántas horas duerme. Personas que ya estoy muy ansioso, bueno, ¿cuánto duerme? 3 horas por día. ¡Apa! Ya tenemos algo que puede llegar a estar influyendo. No sabemos, pero puede. Historia de aprendizaje de la conducta explicar. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cómo llegamos acá? Eso es lo que nos interesa. Bueno, has tenido estos episodios antes y cuando los has tenido, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has intentado resolver? Y ahí nos puede dar una idea de cómo llegamos a la conducta problema. Repertorio conductual. Esto es las habilidades que posee la persona, el entrenamiento para hacer determinadas cosas y reglas que puedan llegar a estar influyendo. A ver, una persona con unas reglas, supongamos un hombre con unas reglas muy machistas. Entonces no, el hombre no tiene que llorar, tiene que ser siempre fuerte, tiene que estar ahí erguido, no puede ser un maricón, etc. Una persona con esas reglas, bueno, claro, puede, como que no, pero puede llegar a estar influyendo en su estado de ansiedad. Condiciones físicas del entorno, ¿sí? Y condiciones sociales y culturales, ¿sí? Bueno, perdiste el trabajo y bueno, vas a tener ansiedad y no vas a estar pasando la bomba. Y eso va a ser una variable disposicional que va a influir fuertemente en la ansiedad, por ejemplo, en el insomnio. Y culturales, bueno, también. Argentina, crisis, inflación, o sea, y bueno, ¿cómo pretendés que la persona no tenga un pequeño monto de ansiedad? Está bien, nos adaptamos, pero bueno, puede como no puede estar influyendo. Después pasamos, ahora sí, una vez que ya tenemos todo el análisis morfológico, todo el aspecto descriptivo, pasamos al análisis funcional. Para eso, ¿sí? O sea, ya vimos que un estímulo antecedente no necesariamente es un estímulo discriminativo. Pero antes tenemos que ir a las contingencias estímulo-respuesta, o sea, al aprendizaje pavloviano o respondiente. Para eso tenemos que atender a las siguientes cosas. Primero, las características morfológicas de la respuesta. Generalmente van a ser respuestas reflejas, emocionales, psicofisiológicas, como por ejemplo, no sé, me voy a subir al colegio, abro la puerta de mi casa y se me acelera el corazón. O siento que se me entumecen las manos o los pies y siento que me voy a caer, o no sé, me acuerdo de algo, se me viene algo que tengo que hacer y siento una opresión así en el estómago tremenda, muy fuerte. Ok, ahí ya podemos decir que la característica, morfológicamente hablando, es algo más respondiente, más pavloviano. Si no está de lo que estoy hablando, hay un video específico de esto. Están provocadas por el estímulo antecedente, ¿sí? Todas las respuestas pavlovianas, recuerden que son una reacción ante algo, son elicitadas. O sea, la persona no elige nada. La persona abrió la puerta y se dispararon esas sensaciones físicas. Recibió un mensaje y se desplomó y siente que las piernas se le van a caer. Le habló tal persona y sintió esa opresión así en el estómago y un dolor fuertísimo, ¿sí? Son totalmente elicitadas por el estímulo, por el entorno. El sujeto no puede ajustar la respuesta, ¿sí? No puede decir cuánto me va a latir el corazón, cuánto voy a respirar, cómo voy a sentir estas sensaciones.
puesto que aparece la respuesta si aparece el estímulo antecedente, ya lo vimos, son elicitadas. La respuesta no modifica la estimulación consecuente, o sea, no es que porque se me acelere el corazón desaparece tal estímulo o aparece tal otro estímulo. No tiene una relación con lo que sucede después. Bien, para las contingencias de 3 términos, las operantes, tenemos que considerar lo siguiente. Es una acción, no una reacción, a diferencia del operante, ¿sí? Es una acción emitida por el organismo, no elicitada por el estímulo, ¿sí? El organismo emite una conducta para obtener determinadas consecuencias. La respuesta ocurre o no, ¿sí? El organismo actúa o no, con más o menos probabilidad según las consecuencias que obtenga, ¿sí? Siempre es en función de las consecuencias. La respuesta actúa sobre el medio, opera, por eso es operante, modifica el medio. ¿Para qué? Para obtener una determinada consecuencia. Los estímulos consecuentes deben ser contiguos a la respuesta, o sea, para hablar de que un estímulo está siendo reforzador de la respuesta, tiene que ser algo que pase la respuesta, aparece el estímulo consecuente. Si hay demasiado tiempo, empezamos a desconfiar, a menos de que haya una regla, que ya lo vemos. Hay que atender si aumenta o disminuye la probabilidad tras consecuencias apetitivas o aversivas, ¿sí? En el análisis morfológico tuvimos que establecer qué tipos de consecuencias le siguen a esta conducta. Y ahora si decimos, mira, hace esta conducta y aparece inmediatamente, no sé, la atención de, supongamos, trabajar con niños. El chico se tira al piso y automáticamente tiene la atención de la madre. Bueno, podríamos ya empezar a hipotetizar una función de reforzamiento positivo, ¿no? Atender a posibles reglas, esto es lo que le decías, verbales que hagan las veces de reforzador. Esto es un puente temporal con un reforzador demorado. Si la consecuencia no es inmediata, puede que si aparece después esté mediada por una regla verbal que haga de puente temporal, ¿sí? Entonces, la consecuencia reforzante de estudiar, si bien podemos en el contexto ver algunas consecuencias, normalmente el reforzador, que es el aprobar, está demorado. Y lo que nos los acerca temporalmente es la regla verbal de si estudio voy a aprobar, por ejemplo. Entonces ahí esa conducta de estudiar puede estar reforzada a partir de esa regla verbal que hace de puente con el reforzador demorado. Atender al estímulo discriminativo que controla la operante, ¿sí? Acá es importante saber, ante determinado estímulo discriminativo aparece la operante, si no está, no aparece. Entonces ahí podríamos decir, bueno, esto realmente hace de estímulo discriminativo, tiene la función de estímulo discriminativo, porque en su ausencia la operante no ocurre. Pueden tener distintas morfologías, recuerden estos, manifiestos, encubiertos, reglas, ¿sí? Ante determinada situación aparece un pensamiento y eso es el estímulo discriminativo para una determinada operante. Esto ya lo vamos a ver con muchos ejemplos, así que no quédense tranqui que va a haber para practicar esto. Con respecto a las variables disposicionales, no se trata de hacer un listado de posibles influencias, o sea, no se trata de listar todas las variables disposicionales, sino establecer de qué forma afecta la contingencia. O sea, no vale decir, mirá, puede ser que la edad pueda estar influyendo, no. Hay que establecer cómo influye, ¿sí? Cómo influye, por ejemplo, la falta de sueño en estas operantes. Y podemos llegar a establecer una relación. No es que posiblemente, puede que por ahí, porque es una disposicional. Porque disposicionales hay infinitas. Ahora, tenemos que establecer de qué manera, de qué forma está afectando a la contingencia. Y por último, una vez que podemos establecer estas relaciones funcionales, llegamos a la hipótesis funcional. Nuevamente es hipótesis porque no podemos manipular las variables de manera experimental y comprobar su función, pero bueno, podemos hacer una hipótesis basado en un análisis deductivo a partir de los principios de aprendizaje. Vamos a establecer la hipótesis de origen, ¿sí? A partir de la historia de aprendizaje podemos establecer el cómo se llegó hasta acá. Cómo esta conducta adquirió determinada función,
cómo estos estímulos pasaron a ser reforzadores condicionados, cómo estos estímulos pasaron a ser estímulos aversivos, inhibitorios, etc. Y la hipótesis de mantenimiento, que es sobre la cual vamos después a influir y vamos a intervenir, que son los elementos actuales que explican la conducta, los cuales se intentarán modificar a partir de la intervención. Y hasta acá el video del análisis funcional de la conducta. Espero que te haya servido. Quizás no se haya profundizado tanto porque es más bien un repaso de todo lo que hemos venido viendo en estos videos. Entonces, antes de pasar a los videos próximos, que son ejemplos donde vamos a ir poniendo en práctica todo esto, todo siguiendo el libro de Froxan, que es genial y te lo recomiendo que vayas a leerlo, es importante que vayas a los videos anteriores y que empieces a familiarizarte y manejar muy bien lo que es el aprendizaje uniestimular, respondiente, operantes, variables motivadoras, reglas verbales. Son temas que tenés que tenerlos bien afilados para que los ejemplos de los casos clínicos que vamos a ver en los próximos videos los puedas ir siguiendo y sacarle mayor provecho. Muchas gracias y espero que te haya servido.